Hallo Latamat. Matuaifo Tuleg, Faingit a Machmu Alfa Baireg Fuser. Hola, buenos días. Si tú quieres conocer un poco más sobre la historia de Escocia, te invito a ver este video. Así que prepara tu café y siéntate porque aquí hablaremos de 10 puntos justamente para conocer la historia de Escocia. Bien, empecemos. Número 1. Debido justamente a que el territorio actualmente de Escocia fue descubierto durante las glaciaciones, ¿no? Es decir, fue cubierto por la nieve y las glaciaciones del Mesolítico, podemos ubicar como trascendencia histórica unos 11.000 años, en donde se descubren los primeros asentamientos icónicos como Skarabrae en las Islas Orcadas. Posteriormente, después de ahí, podemos observar ciertas características de evolución de las tierras escocesas, donde se desarrollan algunos pueblos nómadas, sobre todo, como los pictos, los caledonios y los escotos, que van a ser pueblos que van a ligar, digamos, a la cultura celta a la escocesa, es decir, no podemos disociar esa parte. De hecho, de la cultura celta se derivan estas tribus, que van a ser las tribus belicosas del norte de la isla, justamente que se van a enfrentar a los romanos cuando estos llegan a la isla en el 40 después de Cristo. Empieza la ocupación romana en el periodo de Claudio, sobre todo que se da este periodo cuando el emperador Claudio manda a sus legiones a aventurarse al norte de lo que era la Gran Bretaña actualmente. Y es algo muy importante justamente ver, debido a que empieza una expansión de Roma y empieza a lidiar guerras contra estas tribus que son tan belicosas, tan violentas, que en un momento dado ya tiene que construir Roma una serie de fortificaciones como la del muro Adriano, que prácticamente separa justamente a lo que es la parte de Inglaterra con Escocia, este gran muro que atraviesa, ¿no?, toda la dimensión de la isla, cuidado por el Imperio Romano, hasta que justamente en el 410 justamente Roma se retira de Gran Bretaña, con lo cual ese periodo pues, bueno, pasa a la historia y ahora sí podemos hablar justamente de lo que son justamente los puntos número 3 y número 4, refiriéndonos justamente a la creación de los reinos pictos, como el reino de Dalriata, este último de ascendencia gaélica e irlandesa, que vamos a ver el Gaelic, que es la lengua escocesa, o gaélico en español, como una de las, digamos, pruebas más evidentes de la evolución del inglés escocés, ¿no? El gaélico por un lado y el scots. El gaélico viene de una raíz irlandesa justamente y el scots tiene una raíz más alemana, que son lenguas que todavía se hablaban hasta principios del siglo XX, todavía hoy perduran en algunos aspectos de Escocia, pero fueron absorbidas en su mayoría por el inglés británico. Es una parte muy importante justamente, ¿no? Después justamente en el punto número 4 podemos situar que entre los años 410 y 483, pero sobre todo hasta el 843, se producen algunas invasiones vikingas, ¿no? Justamente como por ejemplo la toma de las islas Orkney y las islas de Shetland, que van a quedar bajo jurisdicción noruega hasta prácticamente finales de la Edad Media, cuando van a regresar a la soberanía escocesa. Es una parte muy importante también ver que dentro del punto número 5, es decir, vamos a abarcar un periodo de tiempo muy abismal, que va del año 843 hasta 1371, en el cual va a haber muchos cambios específicos, sobre todo a partir de que Kenneth MacAmpin se convierte en rey de Escocia y unifica a la isla con el nombre de Alba, que es justamente en gaélico, establece la lengua del gaélico y se elimina el picto como lengua, ¿no?, que antes venían dándose lo que era el caledonio, el picto y el escoto como bases lingüísticas para la creación del gaélico, sobre todo con la influencia de los inmigrantes irlandeses que llegan durante este periodo de la Edad Media a lo que es Escocia. Se fortalece la participación del gaélico y se elimina justamente la lengua del picto. Justamente se establece también el nombre gaélico escocés de Alba, que justamente, bueno, la frase completa sería Alba o Bra, que significa Escocia en libertad, que es el término correcto para designar lo que Kenneth MacAmpin establece. Y a partir de eso, en el 1034, se crea justamente la dinastía Duncan, justamente a finales del siglo X, que va a ser la que unifique justamente al gaélico escocés como la lengua, o al Gaelic, que es el término correcto para designarlo, como lengua oficial de Escocia. En este periodo es importante ver también justamente cómo a partir de esta soberanía de las Shetland y de las Orkney, que son unas islas al norte del Mar del Norte que por excelencia pertenecen a Escocia, pero que en ese momento eran ocupadas por los reinos noruegos, justamente se establece una guerra, ¿no?, como el punto número 6, que es la guerra noruego-escocesa, más o menos entre 1200 y 1300, esta guerra que se establece, con la cual al final regresan estas islas de Shetland y Orkney a la soberanía escocesa, pero sobre todo se reconoce a la monarquía escocesa justamente ya como una gran potencia del norte de Europa. Hasta este punto quisiera detenerme aquí para marcar el punto número
17, el cual se va a dar en el contexto de las guerras de independencia de Escocia, con lo cual vamos a conocer a este gran patriota que el cine ha explotado, que es William Wallace, aunque no es el único, con esta película homónima de Corazón Valiente, dirigida por Mel Gibson, dirigida y protagonizada por Mel Gibson en el papel de William Wallace, que si bien, bueno, la película destaca rasgos importantes de la personalidad de Wallace, deja de lado mucha de la historia clásica de Escocia, sobre todo a otros personajes como Robert de Bruce, que si bien en la película aparece, no es más que una imagen de un pusilánime, ¿no?, que no puede tomar una decisión, cuando en la historia real Robert de Bruce hizo mucho más o continuó la lucha de liberación escocesa más que William Wallace, que sí, como nos muestra la película, fue apresado, fue torturado y fue ejecutado, aunque mucho más violento en la versión histórica que en la versión fílmica que nos muestra Mel Gibson. Sí es un patriota muy importante, William Wallace. En ciudades como Edimburgo y Glasgow hay estatuas sobre él, ¿no?, y algunas tradiciones que se cuentan cuando uno visita estas ciudades. Pero sí es importante establecer cómo este periodo de la independencia escocesa va a ser muy amplio. Incluso la sucesión de clanes que existen en Escocia, dicho sea de paso, para meternos en ese punto, no lo había tocado hasta ahorita, que es justamente la idea de los clanes que se establecen en Escocia. Este sistema de familias, ¿no?, de sangre noble que se establecen en Escocia, justamente con derecho a la sucesión del trono, es decir, establecen una relación de parentesco mediante uniones o enlaces matrimoniales o mediante pactos familiares, pero también una serie de tradiciones, ¿no? Hay algunas historias, por ejemplo, muy importantes en esa tradición entre familias como los MacDonald, los Peyton, los Balliol, ¿no?, los McConaughey, etcétera, etcétera, una serie de familias, ¿no?, que son muy importantes en esa tradición escocesa, ¿no?, entre ellos Robert de Bruce, que era justamente una de las personas con mayor importancia, ¿no?, debido a que su familia tenía posesiones en las tierras altas y tierras bajas de Escocia, que también hay que establecer esa diferencia entre lo que es las tierras altas, es decir, las tierras del norte, y las tierras bajas, las tierras del sur, más cercanas a Inglaterra, por tanto más influenciadas por el inglés, mientras que en el norte perdura más el gaélico en las tierras altas, ¿no?, y un poco más marginales, ¿no? Entonces es una parte muy importante ver este sistema de relaciones familiares, ¿no?, este sistema de organización social y parentesco, que es el sistema de clanes, que va a extenderse desde la Edad Media hasta prácticamente el siglo XIX. Bueno, un poco hasta el siglo XVIII, justo durante las revueltas jacobitas, pero eso lo trataremos más adelante. En ese sentido, el rey Alejandro III muere sin dejar una descendencia a finales del siglo XIII, más o menos, y entonces se desata justamente una lucha por la sucesión de la corona entre los principales clanes que están divididos, algunos apoyando al monarca, que era Robert de Bruce, ¿no?, al legítimo sucesor, otros apoyando, por ejemplo, a Inglaterra, que trataba de imponer a Juan Balliol como gobernante, en el caso de Escocia, es decir, un gobierno títere manejado por Eduardo II de Inglaterra. Entonces es una parte muy importante establecer este contexto de la lucha en la cual crece nuestro héroe William Wallace, el cual se une a la lucha de liberación bajo tomar protesta como Lord Protector de Escocia y aliado a Robert de Bruce, ¿no?, en esta famosa batalla de Stirling, el puente de Stirling, que la película, pues bueno, la describe de otra forma, no exactamente como fue, aunque sí hay partes de la estrategia de utilizar los Chiltrons, por ejemplo. ¿Qué son los Chiltrons? Bueno, son una serie de formaciones cerradas que llevaban los escoceses, similares a una falange griega, es decir, utilizando unas picas o lanzas de unas, digamos, 6 metros de diámetro, es decir, muy grandes, justamente de largo, pero justamente en una formación compacta de Chiltrons que funcionó muy bien en la formación para enfrentarse a los ingleses en el puente de Stirling, donde se le dio esta batalla con el mismo nombre, en la cual, pues bueno, sella la primera guerra de independencia, ¿no?, decide en favor de Escocia, aunque luego viene la derrota de Falkirk, donde justamente después de esta batalla William Wallace es traicionado y apresado y después ejecutado públicamente en Londres, y como la película nos muestra, sí, sus miembros son expuestos, ¿no?, en todos los rincones de Escocia y de Inglaterra, así como su cabeza colgada en el puente de Londres. Pero eso no mermó la lucha. A pesar de esta derrota que sufren los escoceses, luego se recuperan, ¿no?, y bajo el mando de Robert de Bruce vencen a los británicos en la famosa batalla de Bannockburn, con la cual se aseguran la independencia de manera definida mediante el Tratado de Edimburgo-Northampton, con el cual van a lograr la independencia nuestros colegas escoceses. Esa es una parte muy importante, justamente porque establece el reinado de Robert de Bruce como Roberto I o Robert I, que es justamente el rey de Escocia en ese momento. Es una parte muy importante porque esto no va a hacer que acabe el conflicto en este punto número 7, que tiene que ver justamente con una nueva guerra liderada por Juan Balliol, Juan II, que es hijo de Juan Balliol I, que con el apoyo de
Eduardo III de Inglaterra busca invadir Escocia y establecer su dominio, aunque es derrotado justamente por David II, que es el sucesor, ¿no? Y mantiene firme el gobierno de Escocia hasta la llegada justamente de Roberto II, nieto de Roberto I, es decir, nieto de Robert de Bruce, que establece finalmente la independencia escocesa y establece a la famosa dinastía de los Stuart. Es una parte muy importante porque la familia Estuardo va a tener una trascendencia histórica en el trono de Escocia, así como en el de Inglaterra en algún momento dado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este periodo es muy importante ver que estas luchas de independencia se dan entre el siglo XIV, es decir, finales del siglo XIII, y siglo XIV, es decir, entre 1290 y 1357, que es el periodo que ubica a estas guerras de independencia escocesas. No obstante, el conflicto no termina ahí. Si bien lo mencionaba yo antes, este sistema de clanes que genera relaciones a veces muy cercanas, a veces diferencias en las cuales hubo conflictos entre familias, ¿no? Traiciones, venganzas, asesinatos, ¿no? Este sistema de clanes era la forma en que se llevaba la relación social y el parentesco en Escocia entre las familias de sangre doble, los plebeyos y sobre todo las familias reales. Pero bueno, con el establecimiento de los Estuardo, que se establecen justamente en 1357 hasta prácticamente el siglo XVIII, hay una estabilidad en cuanto a la familia monárquica escocesa. No obstante, sí es importante destacar, como punto 8, que justamente en este periodo se da justamente la diferencia entre las tierras altas y las tierras bajas, debido a que las tierras bajas, sobre todo entre 1350 y 1500, experimentan un periodo de crecimiento muy importante, sobre todo justamente por su comercio con Inglaterra, y favorecen la expansión del inglés como lengua, dejando a un lado el gaélico que perdura en las tierras del norte, donde hay más marginación, donde hay más problemas sociales, justamente. Y es importante decir también que, bueno, en ese contexto se da la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, donde los escoceses participan del lado de los franceses, apoyando y regresando al favor que los franceses dieron durante las luchas de independencia, donde justamente ellos habían apoyado a nuestros colegas escoceses. De igual forma, en 1502 se establece el Tratado de Paz Perpetua entre Inglaterra y Escocia, donde Inglaterra reconoce la monarquía escocesa y Escocia a su vez reconoce el protectorado del Reino Unido, o en este caso de Inglaterra, como parte fundamental de su economía, permitiéndole comerciar justamente con los reinos, sobre todo los ducados y los reinos del sur, como Gales, por ejemplo, ¿no? Estableciendo un comercio equilibrado entre Escocia e Inglaterra, aunque si bien siempre hubo tensiones, como por ejemplo el establecimiento de la Reforma Protestante en Inglaterra, después de la Reforma Protestante impulsada por Lutero en Alemania, que se expande como pólvora por todos los países del norte de Europa, Inglaterra incluido, donde Enrique VIII funda su propia iglesia. Su hija, Isabel I, que sigue esta corriente protestante, bueno, está, digamos, también en contra de su prima escocesa, María de Estuardo, que sigue siendo católica, la cual, pues bueno, tiene que renunciar del trono escocés debido a la presión de los nobles, abdicando a favor de su hijo, Jacobo VI, y sale hacia Inglaterra a refugiarse pidiendo la protección de su prima Isabel, ¿no? Pero también Isabel duda mucho de recibirla debido a que muchos nobles ingleses católicos, pues bueno, piensan que María es la reina ideal o la reina legítima. Por esto, Isabel la acusa de traición y la manda a ejecutar públicamente, ¿no? Esta es una parte muy importante en la ejecución de María Estuardo. Después, cuando muere justamente Isabel I, sin dejar descendencia, pues bueno, esto lleva a que se establezca la relación entre el Reino Unido y Escocia, poniendo al hijo de María Estuardo, Jacobo VI, como rey. Es decir, de hecho es algo muy importante. El primer rey de Irlanda, Escocia e Inglaterra era escocés. Es una parte muy importante justamente ver esto, debido a la trascendencia de la historia, en la cual justamente podemos ver cómo Escocia va tomando un papel fundamental en la política inglesa, sobre todo en este punto, debido a que Isabel I muere sin dejar descendencia, con lo cual Eduardo, ¿no?, y Jacobo, que son los descendientes, ¿no?, de María, en particular Eduardo, que no vive una edad mayor, sino que muere prematuramente, convierte a Jacobo, que era el hijo de María, en el rey del Reino Unido y Escocia e Irlanda. Esto es una parte muy importante. Es el primer rey que domina
los tres estados conjuntos, a pesar de los problemas que tuvo, debido justamente a que el Parlamento inglés nunca aceptó muchas de sus reformas con la idea de crear una mancomunidad, que él tenía la idea de crear esto, que se va a dar en el siglo XX, una mancomunidad entre estos tres grandes, Irlanda, Escocia e Inglaterra. Pues bueno, esto dificultó mucho su reinado, con lo cual pues, se vino para abajo después de su gubernatura, y justamente llega el periodo de la mancomunidad y la guerra de los tres reinos, que son tres facciones de diferentes familiares que pelean por la corona, ¿no? La guerra de los tres reinos, que se extiende de 1638 a 1653, que va sucedida después por justamente la creación de la mancomunidad de Inglaterra. Sí, algo interesante, Inglaterra tuvo un periodo republicano, con Oliver Cromwell, que era este parlamentario que se convirtió en Lord Protector de Inglaterra. Un periodo muy breve, después de que su hijo ya no pudo mantener esta mancomunidad, ¿no? Y regresó a la dinastía de los Estuardos, se vuelve a establecer a los Estuardos, justamente después de este periodo, ¿no? Y es importante porque ellos van a cerrar hasta el siglo XVII prácticamente en el trono escocés, ¿no? Justamente con la reina Ana de Gran Bretaña, que es la última monarca tanto de Gran Bretaña como de Escocia y la última de los Estuardos. Pero es importante también destacar que como punto 9, entre 1690 y 1697 existen unas hambrunas muy feas, sobre todo debido al pesado pero duro invierno que se va a dar en estos años en Escocia, lo cual va a generar un clima de inseguridad, insatisfacción, marginación, pobreza y sobre todo muerte por hambruna, por inanición, debido justamente a las malas cosechas, a los inviernos duros y a los grandes aranceles que impone el gobierno británico, es decir, el gobierno inglés, a los escoceses, con lo cual pues, va a haber una serie de muertes, ¿no? Miles de millones de personas van a morir por estas hambrunas, y esto es una parte muy importante, esta caída de la población, ¿no? Es decir, de la densidad de población en Escocia va a bajar mucho para comienzos del siglo XVIII. Justamente también es importante establecer que en el siglo XVIII, en 1700, se establece justamente el intento también de los escoceses de lanzarse a la aventura de la colonización, mandando una expedición a lo que es actualmente el Darién en Panamá, pero fracasa y se acaba este intento de formar una colonia, sobre todo por las condiciones climáticas, las enfermedades tropicales y el acoso de los españoles, que dominaban gran parte de lo que actualmente es Panamá, es decir, del Golfo del Darién. Entonces esto se establece ahí y justamente entra en este conflicto, con lo cual la colonia escocesa es efímera y muere, es decir, no tiene un alce como otras colonias británicas o españolas de la época. Pero es una aventura interesante, ¿no?, de los escoceses. Después de esto, llega el periodo de justamente el Tratado de Unión en 1706 entre lo que es Inglaterra y Escocia, justamente dando a Escocia el poder digamos, dentro del gobierno británico, pero subordinada a la hegemonía británica, es decir, el gobierno británico se establece como el dominante, sin embargo, permite la representación escocesa en ciertos puestos parlamentarios, pero siempre en una subordinación, ¿no? Es una parte muy importante justamente, con lo cual, Ana de Gran Bretaña, que era la última reina, muere sin descendencia, que era lo que mencionaba anteriormente, y termina la dinastía de los Estuardo en el poder y llega la dinastía de los Hanover, esta familia alemana, que se establece con Jorge I de Inglaterra y de Escocia e Irlanda. Es una parte muy importante porque esto va a traer una serie de revueltas, justamente por lo que se conoce como revueltas jacobitas, entre 1745 y 1746, son las famosas revueltas jacobitas, justamente de todos los partidarios del rey James, o de Jacobo, justamente la traducción, que son estos partidarios de los Estuardo, que se levantan en armas en las tierras altas de Escocia en contra del gobierno británico, con lo cual llega esta guerra, o esta revuelta, y son aplastados en la tristemente recordada batalla de Bannock Run, pero sobre todo de Culloden, que es el nombre correcto. La traducción es la batalla de Culloden, o Culloden en español, que es la batalla que va a señalar el destino en 1745 de estas revueltas jacobinas, debido a que pierden los escoceses. Y una de las primeras imposiciones del Reino Unido es suprimir el gaélico como lengua, no permitir que haya armas, ¿no?, que los clanes se desbaraten, es decir, se acaba el sistema de clanes, se elimina ese sistema, se prohíbe también en ese momento hasta cierto punto el uso del kilt, aunque después se vuelve a permitir, que es esta falda que se usa, actualmente también se le llama tartán, que es el nombre que tiene, y este periodo es muy nefasto para los rebeldes escoceses, ¿no?, que muchos son ejecutados públicamente, ¿no?, como castigo por haberse atrevido a levantar las manos en contra del rey de Inglaterra. Entonces suprimen el modo de vida de las Highlands, es decir, las Highlands, las tierras altas, ¿no?, ese es el término correcto, de ahí viene el término Highlander, ¿no?, el término de las Highlands o las tierras altas de Escocia, que son las que sufren más la afectación de la guerra, ¿no?, y de esta represión por parte del Reino Unido.
Ahora ya bien, como punto 10, pues bueno, nos centramos ya en la historia prácticamente del siglo XIX y siglo XX, donde bueno, pues aparece justamente el monopolio de la revolución industrial y del capitalismo, con lo cual las ciudades de Edimburgo y Glasgow se convierten en metrópolis del comercio y van a estar muy pegadas como desarrollos culturales y el florecimiento de la cultura escocesa, sobre todo en la literatura. Vamos a tener grandes escritores como Walter Scott, Lawrence Lewis Stevenson, el propio Arthur Conan Doyle, James Matthew Barrie, que son escritores que nos legaron una serie de obras importantísimas y fundamentales. Bueno, pues todos son escoceses en este renacimiento escocés del siglo XIX, pero también va a ligar mucho a Escocia, a Inglaterra, siendo que Escocia participa en todas las guerras que ha librado Gran Bretaña desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, justamente como una parte esencial, pero siempre unidas ya en ese aspecto. Es importante porque, bueno, a partir del siglo XIX se establece esta relación entre Gran Bretaña, o el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es el nombre correcto, Irlanda y Escocia, como puntos principales, hasta, bueno, la independencia de Irlanda en el siglo XX, aunque se crea la República de Irlanda del Norte, también, digamos, el orgullo de Ulster. Va a pasar algo similar en Escocia, va a estar siempre determinada justamente a la corona británica, aunque sí se va a crear, por ejemplo, la Liga Nacional Escocesa en 1921, por ejemplo, también se va a crear justamente un referéndum en 1979, donde se da una cámara legislativa para Escocia, y en 1997 también se da un referéndum para crear un parlamento, ¿no?, independiente al parlamento británico, y el último referéndum que se da es en 2014, cuando se le pregunta a la población escocesa si quieren convertirse en una república o en un estado independiente, y mucha gente negó esa oportunidad, es decir, prefirieron seguir fieles al gobierno británico, con lo cual hoy en día la situación de Escocia, pues bueno, sigue siendo de prácticamente no subordinación, pero sí participación y colaboración con el Reino Unido, donde, bueno, pues funciona la libra esterlina como moneda estándar, aunque Escocia tiene una representación jurídica, legislativa y judicial, sigue siendo parte del Reino Unido. Es una parte muy importante verlo, pero se ha tratado de regresar justamente y regresar al gaélico y al scots como lenguas comunes en Escocia, dejando por un lado no solo el inglés, sino que también es una lengua oficial, pero retomando esa parte de la historia y también ver la genealogía de los clanes que fueron pues bueno, prohibidos y desbandados a partir del siglo XVIII por estas revueltas jacobitas, pero la identidad escocesa se busca, digamos, establecer esos vínculos históricos, culturales y lingüísticos con su pasado, ¿no? Sobre todo ver la trascendencia de que hablar de Escocia no es hablar del Reino Unido, como lo acabamos de ver en este video, sino que Escocia tiene una historia paralela de resistencia, lo cual la ha posicionado como una nación interesante, pero sobre todo fundamental para el Reino Unido. Espero les haya gustado este video y les sea de mucho apoyo. Recuerden siempre, su concentración determina su realidad. Abrazos.